presentamos Caminando con Dios. Conduce Carlos Neculqueo, Enrique Camus y Marcos Navarrete. A compartir en esta noche vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 12 en adelante, el 14, 20 en adelante también, que se trata de la maldición de la higuera estéril, ¿se acuerda? Es un capítulo muy conocido, también es un capítulo bastante difícil de comprender, es bastante, aunque algunos pretendan hacerlo fácil, no es fácil. Las escrituras tenemos que escudriñarlas y estudiarlas para que las podamos entender. Y vamos a ver en esta noche a ver qué nos quiere enseñar el Señor acerca de esta higuera estéril, ¿verdad? El capítulo 11 de Marcos, versículo 12, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús. Ahí está hablando, Jesús tuvo hambre. Interesante. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a leer hasta ahí por ahora, ¿cierto? El 20 dice, en adelante dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también se me perdió, pero disculpen, hermano, se me movió la hoja. Por tanto os digo entonces, habíamos que orar todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, aquí vemos que Jesús el día anterior había llegado a Jerusalén y había ido directamente al templo, donde observó todo lo que allí se hacía. Marcos, este discípulo Marcos, inspirado, recuerden que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que ya estaba anocheciendo, así que aunque hubo muchas cosas que le desagradaron a Jesús, él no hizo nada en esa ocasión. Se fue a Betania, dice la Biblia, se fue a Betania. Recuerden que en Betania vivían sus grandes amigos, Lázaro, Marta y María. Así que lo más probable es que Jesús se haya ido a casa de ellos, donde pasó la noche, dice la Biblia. A la mañana siguiente volvió a Jerusalén con la clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en la que los líderes religiosos de Israel
habían convertido la casa de su padre, el templo, en una cueva de ladrones. Cuando leí estos pasajes me salté yo a propósito esta parte donde dice que Marcos habla acerca de la purificación del tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús viene a Jerusalén, él entra en el templo y habla ahí de que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Bueno, usted tiene que hacerse la idea de qué es lo que se hacía en el templo. Nosotros podemos leer compraban y vendían, pero ¿sabe qué? Las ventas, los negocios que se hacían en ese lugar, en el templo y fuera del templo, eran negocios importantísimos en algunos. ¿Sabe que los historiadores hablan de miles de cabezas de ganado? Incluso se hacían grandes negocios y era tremendo. No es que solamente se vendían ropa, se vendían hortalizas o palomas, sino que se vendían y se hacían tremendos negocios grandes. Ahí incluso seguramente había corrupción, había engaño en los negocios, había algo pero tremendo. Aquí vemos que Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes, los que leímos, que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera estéril. Tal vez podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania, ¿cierto? Donde fue este camino que iba a Jerusalén. ¿Qué importancia tenía para que el evangelista Marcos haga mención de ella en dos ocasiones? Recuérdenlo. Además, este milagro, que es el último que Marcos recoge, obviamente si exceptuamos la resurrección, es muy diferente a todos los demás que hemos visto hasta ahora, todos los milagros de los que hemos conversado en programas anteriores. Esto es muy diferente, puesto que Jesús usa su poder para destruir y maldecir, en lugar de bendecir y dar vida. Podría sonar como contradictorio, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia no se contradice, hermano. Eso usted lo tiene que recordar siempre. La Biblia no se contradice en ninguno de sus párrafos. Ahora, esto tiene un propósito. ¿Pero qué propósito tiene todo esto? La higuera es un símbolo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. Y eso lo podemos ver en el libro de Oseas también. El libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. El profeta Jeremías también tuvo una visión en la que vio dos cestos, uno lleno de higos buenos como brevas y otro de higos malos que no se podían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá, que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios, y los otros al resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Eso usted lo puede comprobar en Jeremías 24, capítulo 1, y también en Jeremías 29. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Jeremías en el capítulo 8, versículo 13, dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo
Israel. Aquí nosotros vemos una higuera con hojas, ¿cierto? Pero sin fruto. Es interesante este cuadro, una higuera con hojas pero sin fruto. Es un cuadro como para reflexionar, ¿verdad? Cuando usted ve un árbol frondoso, un árbol hermoso con hojas preciosas, y usted lo ve de lejos, usted piensa que ese árbol tiene hermosos frutos y sabrosos frutos, ¿verdad? Pero qué desilusión es llegar a esa higuera, llegar a ese árbol y no encontrarse con ningún fruto, con nada. Usted puede alcanzar a ver esto en ese cuadro, apariencias, un árbol precioso con lindas hojas verdes, pero sin ningún fruto. Interesante, hermano, interesante. Ahora, podríamos preguntarnos por qué buscó Jesús higos si no era todavía tiempo. Algunos se han preguntado por qué Jesús maldijo la higuera por no tener fruto. Si, como Marcos te indica, no era tiempo de higos. Era más o menos como el tiempo de abril. Bueno, para comprenderlo debemos conocer primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. Mire, en esas regiones, en Palestina podríamos decir, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Bueno, si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de la primavera, esto indica que el árbol, a pesar de ser hermoso, a pesar de tener hojas preciosas, de ser frondoso, verde, maravilloso, será estéril y no producirá frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acerca a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de mirarla, después de buscar, de inspeccionar la higuera, nada halló, sino hojas. Este era un tipo de higueras. No todas las higueras producen de la misma manera. Este era un tipo de higueras que había en esa región, en las regiones árabes o en Palestina. Porque ya usted verá que en nuestro territorio las higueras dan frutos, ¿cierto? 2 veces en el año. Es otro tipo de higuera. Por eso debemos entender que este tipo de higuera era un tipo... era de un tipo que crecía, que se daba en esas regiones. Bueno, como ya hemos dicho, la higuera era un símbolo de Israel, ¿verdad? Muchas hojas, pero sin frutos. La noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo. Y justo en este momento se disponía a ir allí nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar. El versículo 17 del capítulo 11 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que se llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que le habían aclamado el día anterior, cuando llegó a Jerusalén como aquel que venía en el nombre del Señor, era completamente superficial. Y no tardaron mucho en cambiarla por gritos de crucifícale,
crucifícale. La abundancia de sus hojas tenía o hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho, pero no daba nada. Es interesante el cuadro de esta higuera frondosa, con muchas hojas, de una apariencia hermosa, de una apariencia que prometía mucho, pero que no daba frutos. ¿Podríamos reflexionar acerca de este cuadro nuevamente? ¿Cuántos creyentes hoy día son como una higuera estéril? ¿Cuántos creyentes a veces prometen mucho, se proyecta mucho en él y al cabo del tiempo no se ven los frutos? Es interesante, hermano. Algunos han dicho que si Jesús era omnisciente, ¿por qué fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto? Es una pregunta interesante, porque todos podrán decir, bueno, Jesús sabía, pues si era Dios, Jesús sabía que el árbol no iba a tener frutos. Pero Marco nos dice que fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto. Bueno, para contestar esto, debemos tener en cuenta que el Señor estaba actuando de una forma gráfica con el fin de enseñar a sus discípulos algo sumamente importante y que no debían olvidar. De hecho, podríamos decir que se trataba de algo tan importante que repitió la clase en 2 ocasiones seguidas, puesto que la inspección de la higuera y la del templo pretendían enseñar una misma cosa. La abundancia de hojas no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo. Y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de una visita oficial antes de emitir su juicio. El lenguaje se reviste de total solemnidad si lo comparamos con el que fue pronunciado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, versículo 20 y 21, leemos: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esto es una exhortación, hermanos, amados, para todos nosotros. El pueblo de Israel tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia, amados hermanos. La iglesia actual debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir en cualquier momento. Repito, Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos. Él no se va a conformar con que vayamos lindos a la iglesia. No estoy queriendo decir que no se arregle, que no se maquillen las damas, que no se peinen, que no se compren ropita bonita. No estoy diciendo eso. Pero eso a Él no le va a satisfacer del todo. Está bien que lo hagamos y es muy bueno y sigámoslo haciendo. Pero Jesús no viene
a buscar un templo precioso. Él no se va a conformar con eso. Él no se va a conformar con que tengamos cultos muy hermosos. Que no se va a conformar con que tengamos reuniones bien organizadas. Y tampoco le va a impresionar nuestra música, nuestros instrumentos. O no le va a impresionar menos la relevancia social que hayamos alcanzado, que seamos una iglesia conocida. Eso no le va a impresionar a Jesús. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no lo hagamos. Al contrario, sigámoslo haciendo. Pero debemos tomar en cuenta que esas cosas no le van a impresionar a Jesús. Lo que a Jesús le va a impresionar es el fruto que hayamos dado. Mateo 7, capítulo 7, versículos 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano. Qué terrible, hermano, esta respuesta. No me la imagino, no me gustaría, de verdad no me gustaría recibir esta respuesta de mi Señor. Es trágico, es trágica, hermano. Es trágico, ¿verdad? Si nosotros pretendemos que por lo que hayamos hecho tenemos asegurada la salvación, equivocados estamos. Puedo ser el mejor organizador, puedo ser el mejor predicador, puedo tener muchas predicaciones, puedo ser un gran oficial, puedo ser un gran líder como es en otras congregaciones, puedo ser un gran diácono, pero si no he dado fruto, voy a recibir una respuesta así: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Es trágica, hermana, la respuesta. Recordemos que el bautismo, el ser miembro de una iglesia, el participar de la cena del Señor y la práctica asidua de las formas externas del cristianismo pueden ser únicamente hojas. Si no hay frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, solo seremos una higuera estéril. Mateo 7, el mismo capítulo, en el versículo 16, dice: por sus frutos los conoceréis. Recuerde que el árbol no se conoce por sus hojas. Los más expertos me podrán decir: sí, yo puedo reconocer un manzano de un naranjo, pero los más inexpertos no reconocen un manzano de un naranjo. El árbol se reconoce por el fruto. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Esos son los frutos, hermanos. Esos son los frutos que Jesús quiere encontrar en usted. Esos son los frutos que Jesús va a querer encontrar en mí, en usted, en su esposa, en sus hijos. Ese es el fruto que va a agradar a Dios. Yo destacaba una frase que leíamos al comienzo, en donde dice: Jesús tuvo hambre. Aquí hay que notar ciertos detalles que nos da la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios. Es importante notar algunos detalles, ¿cierto? Y este detalle que a mí me llama la atención es que la causa que dio origen a la maldición de la higuera fue el hecho de que Jesús tuviera hambre. Es cierto que esto nos muestra la perfecta humanidad de Jesús. Sí, porque Él también sentía hambre, claro, si era humano, era hombre. Al igual que otras ocasiones en las que nos habla la Biblia, Él se cansó, también se cansaba. Jesús también dormía. Jesús también se sentaba. Jesús tenía sed. Jesús también lloraba. Pero no parece que este sea el propósito fundamental al incluir este detalle. Además, esta sería la única ocasión en la que Jesús hizo un milagro destructivo y pensando en sus propias necesidades. Por lo tanto, creemos que esto forma parte también del lenguaje gráfico que Jesús estaba empleando en ese caso. Bueno, no deberíamos pensar tanto en su hambre física, ¿verdad? A lo mejor, sino en el profundo deseo que Él tenía de encontrar entre su pueblo Israel algo de fruto que diera gloria a Dios. Y por el hecho de tener hambre, deducimos o concluimos que llevaba mucho tiempo buscando alguna manifestación de este tipo sin haberla encontrado. Jesús dice luego: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Siguiendo con la interpretación de este acto simbólico, debemos darnos cuenta que la maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel, a la que la higuera representaba. Unos días después, Jesús contó otra parábola en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron a su Mesías y habló con toda claridad acerca de la maldición que iba a recaer entre ellos por esta causa. En Marcos 12, versículo 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores? ¿Y dará su viña a otros? Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras. Pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Tenía abundante follaje, pero carecían del fruto de la fe y del amor. Esto provocó el edicto final de la boca del Señor: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 13, versículo 6. El cumplimiento de esta maldición se culminó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros, a la iglesia gentil. No olvidemos que este no es el fin de Israel, como Pablo nos explica en los capítulos 9 al 11 de Romanos. En el capítulo 11 de Romanos 25, versículos 25 y 27 dice, Pablo dice: porque no quiero
hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El pueblo judío ha sido echado a un lado temporalmente, pero cuando Cristo vuelva a reinar, la nación renacerá y será restaurada a una posición de favor con Dios. Por la mañana vieron que la higuera se había secado, los discípulos. Cuando al día siguiente volvieron a hacer el mismo recorrido hacia Jerusalén, descubrieron ellos que en tan solo 24 horas aquella frondosa y vigorosa y hermosa higuera se había secado desde las raíces. Y aunque lo que Jesús le había dicho era que nunca jamás coma nadie fruto de ti, no tenía sentido tampoco que un árbol infructuoso ocupara un lugar en la tierra innecesariamente. Todo esto, hermanos, nos hace pensar seriamente sobre el juicio de Dios sobre este mundo. Bueno, Jesús le responde a sus discípulos: tened fe en Dios. Vamos a ver la respuesta de Jesús ahí en su contexto. Ahora Jesús responde a los discípulos, aunque estos no habían hecho ninguna pregunta, y a partir de aquí comienza a hablarles acerca de la fe, la oración y el perdón. ¿Qué relación tiene esto con el incidente anterior? Bueno, a primera vista parece que no hay mucha conexión, pero si nos fijamos en el contexto podremos darnos cuenta de que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo de parte de Dios de su pueblo Israel. Sin duda, los principios que el Señor expuso aquí fueron de mucha utilidad en el comienzo de la predicación cristiana, y lo han seguido siendo hasta nuestros días. La fe combinada con la oración y el perdón. ¿Para qué tenían que tener fe? Bueno, Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o echar montes en el mar. Esto no tendría ningún sentido, ni tampoco era el propósito del Señor. La nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe, ¿cierto? Ellos confiaban en sus obras y también en su religión, pero no en Dios. Esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos. Al mismo tiempo debemos entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de nuestra esterilidad espiritual. Y por último podemos ver que la fe en Dios nos puede llevar a superar las dificultades que siempre encontramos en el servicio cristiano. El que creyere y no dudare le será hecho lo que dice, ¿cierto? Todo milagro es producido por la fe en Dios. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios. Por nuestros medios nosotros no vamos a poder alcanzarlo. Y por esta razón descansa en su poder y gracia, ¿cierto? Aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios. En este capítulo vemos que hay montes que están echados al mar, ¿cierto? Bueno, el Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera, donde Él dice ahí: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga será hecho. ¿A qué se refería el Señor con esto? Bueno, el Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera. Este dicho acerca de la fe es lo que hacía Jesús, ¿cierto? Que puede mover las cosas, aparece también en Mateo 17:20 y también en Lucas 17:6, lo del monte y de mover las montañas, ¿cierto? Y el mar. Y en cada una de las ocasiones de estos evangelios tiene pequeñas diferencias.
En realidad se trataba de una frase que los judíos usaban con frecuencia refiriéndose a suprimir problemas o superar dificultades. Por lo tanto, no debemos interpretar estas palabras de manera literal, porque lo que quería decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, la oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que el hombre tiene es sus propios pecados. Estos son como una gran montaña que le impiden acercarse a Dios, pero Él se dispone a echarlos a lo profundo del mar cuando ponemos nuestra fe en Él. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y lo mismo podemos decir de las dificultades que encontramos en la obra de Dios. Podemos ver un ejemplo muy consolador en las palabras de Dios a Zorobabel, después de que el pueblo de Israel hubiera regresado del cautiverio en medio de mucha debilidad y enemigos. Dice Zacarías 4 que ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia a ella. No debemos quitar la fuerza a esta promesa ni restarle valor, ¿cierto? Tanto en la esfera física como en la espiritual, los apóstoles ya habían estado haciendo cosas que podríamos considerar como imposibles. Pero Pedro anduvo sobre el agua, recuérdelo, y fue por la fe. Los 12 vieron cómo los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y todo el libro de los Hechos es una prueba de que lo que Jesús dijo aquí era verdad. Y en la vida de todos nosotros hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es que hagamos algo en particular. En ese caso podemos estar plenamente confiados en que ese algo se hará. En tal sentido, Jesús nos dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estimados hermanos, creer y no dudar. El Señor dijo que la duda era una grave obstáculo para recibir lo que pedimos por fe. Se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos. Esto se manifiesta cuando oramos por algo en lo que no tenemos demasiado interés y por lo tanto no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos.